Aquí y ahora, con Alexandra Zamora. Este es un programa que llega hasta tu hogar para darte consejos sabios, alternativas prácticas para obtener una mejor calidad de vida en las relaciones interpersonales. Y hoy con el tema del enojo. Hoy vamos a estar hablando sobre el enojo desde una perspectiva un poco diferente de como la hemos tocado en otros segmentos, en otros programas. Hoy estamos hablando sobre algunas de las fuentes que generan enojo en la vida de un ser humano. Yo creo que el enojo es una palabra con la que todos estamos familiarizados, todos la conocemos, porque de alguna u otra manera nos hemos visto muy cerca de ella, ya sea porque alguien ha estado enojado con nosotros o porque nosotros hemos estado enojados con alguien. Pero quizás en tu vida ni siquiera te hayas dado cuenta de que tú mismo seas un portador de enojo. Una persona que lleva enojo en sí misma, en su propia vida, y que lo vas dejando por donde quiera que vayas. Y muchas veces te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo enojo? ¿Por qué soy una persona que reacciono de esta manera? ¿Por qué en la vida tomo decisiones de una forma tan irritable? ¿Por qué tengo tan poca tolerancia para los demás? ¿Por qué me enojo con tanta facilidad? Bueno, hoy vamos a estar conversando sobre eso, para que puedas entender un poquito el porqué del enojo. ¿Cuáles pueden ser las causas del enojo? Así que en los próximos minutos, en este programa Aquí y Ahora, vamos a dedicarnos a encontrar algunas de las fuentes que producen enojo en la vida del ser humano. No te vayas, quédate ahí, ya regresamos. Aquí y Ahora con Alexandra Zamora, hoy con el tema del enojo. Vamos a estar conversando sobre las fuentes del enojo. Vamos a hablar de algunas de ellas, para que puedas identificar en tu propia vida o en la vida de los que te rodean, ¿qué puede causar que una persona tenga enojo en su vida? ¿Qué puede causar que una persona vaya por la vida con esa actitud de insatisfacción, de infelicidad, y no solamente de eso, también de herir un poco a los demás? ¿Qué te parece si empezamos pensando en nosotros mismos, analizando nuestra propia vida? Y si nosotros tenemos o no tenemos enojo en nosotros. Porque saben una cosa, la mayoría de las personas creen que no lo tienen. La mayoría de las personas creen que ellos no proyectan enojo. Pero muchas veces estamos equivocados porque no nos damos cuenta de que lo tenemos. ¿Por qué no nos damos cuenta? Por varias razones. Una de esas razones puede ser porque tú crees que no existe, que tú eres una persona muy feliz. Pero tu parámetro para medir la felicidad es muy tuyo, es muy tuyo. Tú tal vez no sabes lo que significa felicidad para otras personas. Otras veces no conoces que tienes enojo en tu vida porque te has acostumbrado a él. Y eso se llama acostumbrarse al síntoma. ¿Qué significa? Que tienes enojo por tantos años en tu vida, manejas un enojo y lo proyectas por tantos años ya, que te acostumbraste a vivir con él, ya es parte tuya. ¿Te ha pasado alguna vez que de una u otra manera te pasa algo en la vida? Suponte que te levantas en la mañana y pegas tu pie en la cama, te golpeas el dedo más gordo de tu pie y dices, ¡ay!, porque te dolió muchísimo. Y resulta que te duele, sigues caminando, sigues haciendo los quehaceres de la casa, pero cuando te das cuenta a las 4 o 5 horas, ya ese dolor te parece que desapareció, pero no ha desaparecido. El dolor está ahí. Lo que pasa es que lo asimilaste, te acostumbraste a ese dolor. De la misma manera sucede en el campo emocional. ¿Cómo es que sucede en el campo emocional? Bueno, de diferentes maneras. Por ejemplo, una persona cuando ha recibido impacto, sufrimiento, alguien te ha maltratado, etcétera, y que lleva dolor en su vida por causa de tu historia. No vamos a entrar hoy en detalles de tu historia, pero tú ponte a pensar y revisa un poco tu historia. ¿Cuántas áreas de tu vida te han podido afectar? ¿Cuántas situaciones, cuántas personas han podido afectarte y han producido enojo en ti? ¿Te recuerdas la última vez que te enojaste? ¿Recuerdas qué sentiste?
Bueno, ahora vamos a pensar un poco cuáles podrían ser algunas fuentes. Vamos a analizar algunas de ellas. Vamos a ver algunas fuentes de enojo. Por ejemplo, cuando hemos sido abandonados por los seres amados, por personas significativas en nuestra vida, cuando papá o mamá te dejaron, eso pudo producir mucho enojo en ti. Tal vez ellos tuvieron sus razones, pero a ti te produjo enojo. E inclusive, cuando papá o mamá o tu abuelita, esa persona significativa, esa persona que era importante para ti, partió, eso pudo producirte un enojo con la persona. ¿Has escuchado en algunos momentos, en algunos funerales, donde una persona llora y le pregunta al que ha partido y le dice al cuerpo que está ahí, ¿por qué? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué te fuiste? Porque hay un enojo, hay una mezcla de dolor, claro, también. Pero hay enojo de por qué te fuiste, por qué me dejaste con 4 niños. ¿Por qué te has ido? ¿Por qué has partido? Ahora yo qué voy a hacer con mi vida. ¿Por qué me dejaste si yo te amaba tanto? ¿Has escuchado ese tipo de exclamaciones en un funeral? Es porque hay un enojo en la vida de la persona, un enojo porque alguien partió. Pero también puede ser porque la persona está aquí en la tierra, pero dejó su casa, dejó su hogar, dejó a sus hijos. Eso produce enojo. Ahora va muy ligado al dolor. Hoy no nos vamos a ocupar del tema del dolor, vamos a ocuparnos del tema del enojo, pero van muy ligados. El dolor y el enojo van muy ligados, van muy de la mano cuando no se manejan correctamente. Así que una de las fuentes del enojo en nuestra vida es el abandono de los seres amados. Esa traición que sufriste de tu pareja, tu novia que se fue con tu mejor amigo, por ejemplo, o tal vez tu primo, que le prestaste un dinero pero luego no volvió a aparecer en tu vida. Sencillamente ni te llama, ni te da cuentas, y cuando le llamas por teléfono, como si no existiera, se esconde, se niega, dice que no está. Eso te produce enojo. ¿Por qué? Porque tú hiciste un voto de confianza, tomaste tu dinero, tus ahorros, lo que es tuyo, lo que te pertenece, lo que has trabajado por muchos años, y se lo prestaste a alguien para que saliera de una deuda, de una situación económica difícil. Y esa persona hoy tal vez ya tiene con qué pagarte y ni siquiera te contesta el teléfono. O tal vez no tiene con qué pagarte, pero deberías de dar la cara, debería de llamarte o debería de contestar el teléfono y pedir una disculpa. Así que una de las fuentes del enojo es precisamente el abandono o la traición de parte de los seres amados, cualquiera que sea la traición. Puede ser un amigo que chismea y habla mal de ti, una persona con la que tú trabajas y se hace pasar como la mejor amiga o el mejor amigo tuyo, pero sin embargo, cuando tú sabes que hizo comentarios tuyos, no es precisamente los mejores comentarios, no es precisamente para decir lo mejor tuyo. O inclusive ese consejero, esa persona en quien tú confiaste, podría ser hasta un religioso, podría ser hasta una persona que es tu guía espiritual y que tú has confiado enormemente, le has compartido lo más íntimo, las cosas más difíciles, esas cosas que uno no le cuenta a nadie, que uno se las guarda para uno porque duelen, porque son importantes, porque son tuyas. Y llegaste y abriste el corazón y se las cortaste a este consejero, a esta persona, creyendo que te las iba a guardar, pero por ahí te das cuenta de que no te las guardó, o lo que es peor, delante de un poco de gente un día las compartió. Eso produce enojo, produce muchísimo enojo, porque todo esto está relacionado con un tema que se llama la traición. Y la traición duele mucho, afecta mucho. De hecho, cuesta muchísimo recuperarse de la traición. Conocemos muchas personas que a través de la vida les cuesta confiar en alguien. Y si indagamos y escarbamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que fue que en algún momento de su historia alguien les traicionó. Y luego cuesta muchísimo que vuelvan a confiar. Ahora, las traiciones pueden venir de muchos lados. No solamente de los amigos o de los papás. Las traiciones pueden venir de compañeros de trabajo, pueden venir de jefes, pueden venir de muchas personas y pueden venir en muchas formas, pero siempre producen un enojo, producen un dolor que se convierte en enojo y ese enojo luego puede convertirse inclusive en odio. Por eso es importante trabajar el tema del enojo. Otra de las fuentes con las que también nosotros tenemos que tener en cuenta que pueden suceder en nuestra vida, que es una fuente del enojo, es cuando nosotros somos manipulados. Cuando somos manipulados por diferentes personas, seres amados o no amados. Pero la manipulación es algo que genera enojo. ¿Por qué? Porque de alguna manera la persona que es manipulada no ha podido poner los límites
no tiene ese nivel de asertividad en el cual puede poner los límites y ubicar a los demás y decirles, ¿sabes qué? Hasta aquí vas a llegar, yo no te voy a permitir que manipules mi vida, yo no voy a hacer las cosas como tú quieres, yo tengo identidad, yo soy una persona, yo sé lo que quiero y lo que no. La persona no se atreve. Ahora, ¿por qué no se atreve? Muchas razones. De nuevo entramos en una gama muy, muy amplia, que podría ser, bueno, porque la persona tiene temor al rechazo, porque quiere pertenecer a un cierto grupo, a una cierta argollita, a una cierta élite, y entonces sabe que si no se deja manipular, no pertenece a ese grupo, porque la persona quiere parecer algo que no es, entonces se deja manipular, o por términos puramente de dinero, porque necesitamos el dinero para vivir y esta persona hace contigo lo que le parece porque sabe que tú necesitas ese dinero para vivir. O tal vez porque a ti te interesa tener esa amiga que tiene muchísimo dinero, andar con ella en todos los eventos sociales y estás dispuesta a sacrificar y a vender tu propia identidad, tu propia personalidad, tus propios deseos y sueños por estar perteneciendo a un grupo de estos, donde en realidad tú no perteneces, pero tú a través de esta persona estás metido en ese grupo. Así que esto también puede producir enojo. Estás en ese grupo, pero te produce mucho enojo tener que estar en ese grupo y permitir que esta persona te manipule y te use de una forma inadecuada. Tenemos también otro tema interesante para el tema de las fuentes del enojo, y es la pérdida de un miembro en tu organismo. Yo sé que es muy triste hablar de esto, pero es una realidad que tenemos que hablarla, porque lo que no se habla en la vida no necesariamente se resuelve. Así que tenemos que hablarla. Por ejemplo, si tú pierdes un brazo en un accidente, tal vez tú que estás escuchando este programa has pasado por una cirugía y te han amputado algún miembro de tu cuerpo. Eso es algo que duele. Es algo que se lleva adentro, es algo muy difícil de manejar y de aceptar. De hecho, yo te entiendo y sé que es tremendamente difícil. Y eso produce enojo. En primera instancia va a producir dolor, pero luego va a producir enojo. Porque ¿a quién le va a gustar ir por la vida sin una parte de su cuerpo? Imagínate, perdiste un ojo en un accidente, una tragedia que tal vez ni siquiera tú mismo la provocaste, una tragedia que quizás la haya provocado una persona que tú amas. Así que es muy difícil poder superar todo este tipo de situaciones y, sin embargo, tenemos que trabajar en ellas. Pero existen otras fuentes más del enojo y vamos a estar conversando de ellas. Regresamos en unos minutos.